Buenos días, feliz sábado, queridos hermanos, tengan todos ustedes. Es un privilegio y tan grande que mañana podamos compartir el estudio de la escuela sabática a través del repaso de la lección número 11, una maravillosa lección en la cual tú y yo pudimos entender la oportunidad que tenemos de compartir con otros la historia. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y estudiemos juntos la palabra del Señor a través del versículo para memorizar que se encontraba en Primera de Juan 5:13. Dice lo siguiente: Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué interesante reflexión y texto para memorizar. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir las bondades del Evangelio con otros que no conocen. Y pudiera decir en esta mañana, pero ¿qué puedo yo hacer? Vamos a entrar de lleno en el repaso de la lección que se tituló, como ya les platiqué, Compartir la historia de Cristo Jesús. Debiéramos de entender, debiéramos de iniciar nuestro repaso entendiendo que todos tenemos esta maravillosa oportunidad de contarle a otros el grande amor de Cristo. Todos tenemos grandes e increíbles noticias que dar. Somos salvos por gracia. Él nos perdona gracias a su misericordia. Él nos tiene clemencia y esta misma gran verdad debiera ser disponible o debiera de estar al alcance de todos. Dios está, a medida que está transformando nuestra vida, debiéramos nosotros también tener esa misma disponibilidad para compartir con otros esta gran verdad. Con el amor que Jesús nos da, Él nos transforma y nos invita a compartir esta maravillosa experiencia con los demás para que ellos también sean partícipes de esta transformación. ¿Cómo éramos antes? Dice el texto de Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia pues soy salvos. Antes, ¿cómo éramos? Debe haber un parteaguas importante antes, cuando tú no conocías a Jesucristo, y después de haber encontrado con Él. Antes estábamos muertos en el pecado, pero ahora somos vivos en Cristo Jesús. Antes seguíamos las corrientes de este mundo, pero ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Antes estábamos completamente bajo el dominio de Satanás y sus huestes, pero una vez que te conectas con el Maestro, lo conoces, Él es capaz de librarte de las ataduras de este mundo y de las garras de Satanás, y ahora somos salvos por fe. Antes éramos desobedientes, queríamos hacer nuestra propia voluntad, pero ahora estamos disfrutando de las riquezas de su gloria. Antes hacíamos nuestra propia voluntad, pero ahora estamos realizando buenas obras. Ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Antes éramos llenos de ira, nada nos gustaba, todo nos ponía de malas, nos sacábamos de quicio fácilmente, pero ahora somos hijos y hijas de Cristo Jesús, hechos a hechura suya. Debemos pues entender, lo entendimos durante la semana, que es necesario dejar la ira atrás y empezar a compartir lo maravilloso que es el amor de Dios. Amaos, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos a los otros. Conocemos una historia interesante que compartimos durante la semana. Dice que Cristo se encontraba caminando por la región de Samaria. En los samaritanos llegaron y se negaron a hospedar a Jesús y los apóstoles. Y entonces dos personajes, dos discípulos de Cristo, dos personas que se encontraban conociendo y caminando con él, dijeron: Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Si estos eran los hijos del trueno, imagínense cómo debió de haber sido el Padre. Dijeron y solicitaron permiso para destruir la aldea entera con fuego del cielo. Así como Elías destruyó a los soldados irreverentes, así también, Señor, manda que descienda fuego del cielo y destruya a estos samaritanos que no quieren saber nada de ti y de las buenas del Evangelio. Con el tiempo, sin embargo, tu relación con Jesús, el caminar diariamente con Él, el vivir vívidamente las experiencias que el Señor pasó por esta tierra, los sentimientos de Jacobo y de Juan empezaron a cambiar. Sus pensamientos tomaron otro rumbo. Y de ser los hijos del trueno podemos ver a un Jacobo que estuvo dispuesto a perder su vida, entregar su vida por compartir a los demás a Jesús.
También podemos ver cómo Juan, el discípulo amado, tanto en el Evangelio como en sus cartas, Juan nos dejó un mensaje lleno de amor para con Dios y para con el prójimo. Así el poder de Jesús está dispuesto para cambiar toda nuestra vida. El libro de Apocalipsis, escrito también por Juan, nos muestra la historia más grande de amor que el Señor nos pudo haber escrito para nosotros, su pueblo, para su remanente, para su grey, del cual Él nos garantiza y nos asegura la victoria y la vida eterna. ¡Qué maravillosa bendición! Por eso no podemos callarnos, porque una vez que tú te sometes a la voluntad de Dios, la ira, enojo, la exaltez de corazón es subyugado y sometido, porque el amor de Cristo Jesús empieza a controlar tu corazón y a dominar tu vida. Somos transformados gracias a ese maravilloso amor de Dios. También conocemos la historia de dos personajes que hemos escudriñado durante la semana. Dice que estos dejaron el mar y compartieron a Jesús. Dice, cuando llegó Jesús a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Cuando la gente los veía pasar por la ciudad, salía corriendo a esconderse, cerraban las puertas de su casa. Cuando tú lo veías, salías corriendo y ahora sí, como dice el Choco tabasqueño, piernas, ¿para qué te quiero? No quería saber nada con estos personajes. Nadie podía pasar por la ciudad de Gadara donde Jesús y sus discípulos desembarcaron porque corrían el riesgo de ser atacados por estos peligrosos endemoniados. Sin embargo, cuando se encontraron con Jesús, cuando Jesús llegó a su vida, cuando Jesús se puso ahí enfrente de ellos, todo fue transformado. Porque cuando Jesús toma el control de tu vida, cuando Jesús hace presencia en escena en tu corazón, entonces nada puede ser igual. Fueron restaurados no solamente físicamente, sino también transformó su mente emocional y espiritualmente. Aceptaron a Jesucristo, aceptaron lo maravilloso que es saber cómo el Señor es capaz de rescatarte inclusive de las garras del propio Satanás. Seguidamente Jesús les pidió que compartiesen su historia con todos los habitantes de la región. ¿Cómo no podían compartir? ¿Qué es testimonio más poderoso? El testimonio más poderoso, quizás tú en esta mañana pudieras haber dicho, bueno, el testimonio más poderoso fue que el Señor los libertó del demonio, pero el testimonio más poderoso se dio cuando ellos se dispusieron a compartir por fe que el Señor los habría libertado. Podían contarle a otros que habían sentido el poder transformador de Cristo Jesús en su vida y habían a través de su testimonio personal invitarle a otros a que también sintiesen ese poder que es capaz de transformar nuestra vida y darnos una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo no compartir el poder y el más grande testimonio que el Señor nos da en esta mañana, que es que nos tiene aún con vida pese a la inclemencia de la enfermedad tan grande por la cual está pasando? Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia es clara, el que cree en Jesús será salvo. No necesitamos esperar ser lo suficientemente buenos o mínimamente buenos para ser salvos. Lo único que necesitamos es creer en que Cristo Jesús ya pagó el precio en la cruz. Y una vez que tú entiendes eso, ese maravilloso regalo, ese don del cielo que el Señor nos da, no necesitamos otro requisito, no necesitamos ser buenos. El Señor está dispuesto a transformarnos. Lo único que necesitamos hacer es aceptar por fe ese maravilloso regalo. Es cierto que también pudieras preguntarte o te preguntaste durante la semana, ¿y será que la salvación se puede perder? Sí, la salvación la podemos perder en algún momento, pero eso solo pudiera ocurrir cuando elegimos de manera voluntaria alejarnos de los caminos. Él siempre está dispuesto, Él siempre nos está llamando, Él siempre nos está jalando con lazos de amor para que tú y yo regresemos nuevamente a los caminos de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros somos los que nos apartamos de Él. Sin embargo, Él siempre está dispuesto a permitir que el Espíritu Santo
nos llame, nos llame. Él siempre está tocando nuestra puerta y si nosotros decidimos nuevamente abrirle la puerta de nuestro corazón, Él está dispuesto a nuevamente entrar en él y tomar el control de nuestra vida. Debemos de tener ahora la seguridad, la certeza de la salvación, proporcionar ese gran maravilloso poder más grande que es el poder de nuestro testimonio, ya que es fácil transmitir aquellos en los cuales estamos seguros tú y yo. Busquemos por tanto oportunidades para ofrecer a otros la posibilidad de conseguir también esa vida eterna que tú y yo ganamos no por gracia, no por mérito, sino por gracia. Ese privilegio que tenemos de al aceptar a Cristo Jesús, tenemos garantizada la victoria y la vida eterna. ¿Qué debiéramos de hacer? Debiéramos de compartir con otros que no conocen este bonito evangelio lo maravilloso que es que Jesús tome el control de tu vida. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y pudieras decir en esta mañana, bueno, pero ¿cuánto me pide el Señor? Me pide que yo me levante temprano para tener mi devoción matutina. Me pide que me conecte todos los miércoles de oración en la reunión de grupos pequeños. Y ahorita no estamos asistiendo a la iglesia, pero también cuando llegamos todos los sábados, Señor, he trabajado durante toda la semana y también el sábado me tengo que levantar temprano para acudir a la casa del Señor a compartir la escuela sabática o a participar de ella. Tanto me pides, pero ¿qué Él me ha dado a mí? Bueno, querido hermano, querida hermana que me escuchas, en esta mañana podemos analizar brevemente algunos principios o algunos regalos que el Señor nos ha dado en la historia de nuestra vida. Él me hace primeramente su Hijo, porque cuando Jesús toma el control de mi vida y tú y yo lo aceptamos como nuestro Salvador personal, entonces empezamos a formar parte de la familia de Dios, de la familia del cielo. Él también me da la vida y no solamente la vida en esta tierra, sino que Él me garantiza la victoria y como consecuencia, como resultado de esto, me da y me garantiza la vida eterna. Él me da paz porque a través de su espíritu, Él me infunde paz, a través de sus promesas, Él me da seguridad, a través de sus escritos, a través de su palabra, Él me da la esperanza, Él me da esa victoria, Él me da esa oportunidad de saber que en sus manos poderosas, no importa el mar de tormentas que hay en esta tierra, el mar de aflicciones que hay en nuestra casa, en nuestros hogares, Él siempre me da la paz que yo estoy buscando, porque donde Cristo Jesús habita no puede haber caos, porque donde Cristo Jesús habita no puede haber turbulencia, porque donde Cristo Jesús habita siempre hay paz. Él me da la sabiduría. Quizás puedas decir, pero ¿cómo puedo compartir el Evangelio de Cristo? Bueno, si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios, que Él está dispuesto a darla en abundancia, no de manera pequeña, sino está dispuesto a darla de manera abundante. Él me da la sabiduría para que yo pueda compartir este evangelio. Él me da la sabiduría para que yo pueda aprender más de Él. Él me da la sabiduría y el discernimiento para saber en qué estoy incorrecto y qué son las cosas que le agradan a Él. Pidámosle pues sabiduría a Dios porque Él está dispuesto a dárnoslas y dárnoslas en abundancia. Él nos justifica. Si estamos caminando mal y pedimos de manera sincera, nos acercamos al trono de la gracia de nuestro Dios, Él siempre está dispuesto a justificarnos. No solamente eso, Él también nos santifica. Una vez que pasamos por el proceso de transformación, una vez que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Él empieza el proceso de santificación en la vida del cristiano, para que finalmente cuando Él esté dispuesto nuevamente a venir a buscarnos, Él también nos redima y nos dé la victoria para vida eterna. Al darnos cuenta de lo que Cristo ha hecho por mí, estaremos dispuestos a poner todo sobre el altar de sacrificio, sin importar el esfuerzo que esto me cueste, y compartir con otros las maravillas que Jesús ha hecho en mi vida. ¡Qué maravillosa bendición! No nos podemos quedar callados. Una bella joya del espíritu de profecía dice, debemos ser testigos de Cristo y lo lograremos al crecer diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo,
Es nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Entonces adquiriremos las facultades de expresar nuestro amor por Él en un mensaje más elevado, más puro. Y nuestras ideas se ampliarán y profundizarán, y nuestro juicio se llegará a ser más sano y digno de confianza, mientras nuestro testimonio tendrá más vida y más seguridad. ¡Qué maravillosa bendición! ¡Qué poder tan maravilloso! Dice, y será predicado el Evangelio por testimonio a otras personas, y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Quizás pudieras decir, bueno, es que ahorita ya no puedo salir a dar un estudio bíblico, es que ahorita lo mío era compartir una revista cuando yo me subía al camión, andaba por la calle, era darle una reflexión, orar por mi compañero de trabajo. Ahorita no me estoy reuniendo quizás con ellos, ahorita no estoy pudiendo compartir el evangelio a como yo estaba acostumbrado, pero el testimonio más poderoso es que tú y yo hasta aquí estamos en vida. El testimonio más poderoso es que hasta aquí el Señor nos ha mantenido con pan en casa. El testimonio más poderoso es que tú y yo estamos siendo transformados y estamos en un proceso de justificación para alcanzar un día la salvación y la redención. En ese proceso nos encontramos y cada día debiéramos de crecer. El testimonio más poderoso, así como los hombres de Gadara, es las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Las maravillas que el Señor ha hecho en la historia de nuestros hogares, de nuestras casas. Quiera Dios que podamos compartir ese maravilloso testimonio con las personas que nos rodean, con todas las personas que conocemos, con el que se atraviesa en la calle, quizás a su sana distancia, compartirle una revistita o toda la oportunidad que tenemos para compartir a través de las redes sociales un mensaje, el Señor viene pronto, te estamos orando por ti. Debiéramos de tener la oportunidad de en todos los días de nuestra vida tener la oportunidad de testificar lo maravillosamente haber sido encontrado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos capacite, que el Señor dé esa sabiduría del cielo para poder dar testimonio fiel de que Cristo viene pronto. Nos vemos el próximo sábado a través del estudio de la lección de escuela sabática. Quizás no podamos vernos, pero les mando un saludo nuevamente a la distancia. Que el Señor bendiga. Sigamos orando, sigamos confiando que Dios está al control y esperamos que muy pronto podamos reunirnos nuevamente en nuestras iglesias, en nuestros grupos pequeños, no solamente para confraternizar y para volver a la normalidad, sino para permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, para permitir que la lluvia saldría pueda ser derramada y que a través de esa poderosa unción del Espíritu Santo podamos salir a testificar y terminar la obra en este mundo y estar casi listos, casi dispuestos para recibir el